tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Es un gusto, es un privilegio volver a saludarlos, a darles la bienvenida y agradecerles anticipadamente que me acompañen en la hora que hoy vamos a dedicar a nuestro invitado. Se trata de una persona muy especial, un compositor, un arreglista y un director de teatro musical muy talentoso, muy brillante. Quiero presentarles a Jaime Lozano. De veras nunca pensé conocerlo y le voy a decir cómo lo encontré. En un periódico leí una nota, y te lo estoy diciendo a ti, Jaime, donde decía de tu interés por reflejar a través de la música, a través de las palabras que la acompañan, la realidad de los inmigrantes en los Estados Unidos, de los cuales tú eres parte, pero una parte muy especial, porque eres un triunfador en Broadway. Esto es una frase desgastada, pero implica muchas cosas. ¿Qué? Primero que nada, muchas gracias por la invitación y por encontrarme a través de ese periódico y contactarme. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar platicando contigo. Y sí, pues soy un inmigrante mexicano en la ciudad de Nueva York, tratando de dar voces a nuestras historias. Dicen que un artista debe ser reflejo del tiempo y del lugar donde vives. Lógicamente, si yo viviera en México, probablemente mis historias serían muy diferentes, pero el hecho de estar viviendo en estos tiempos, en este país, en esta ciudad, me ha encaminado a convertir en esto como mi misión, mi meta, que es darle voz a las historias pues de gente como yo, inmigrantes. Yo desde un punto de privilegio, porque yo no he pasado mucho de las cosas que han pasado otros inmigrantes. Ha sido mi historia muy diferente, con otro tipo de riesgos y otras dificultades, pero siempre tratando de darle voz a los paisanos o a la gente latina de otros países y contar estas historias. ¿Sabes qué, Jaime? Cuando uno cuenta la historia de otros, de alguna manera está contando la suya, la propia. A través de lo que tú narras acerca de los inmigrantes, ¿estás relatando tu propia experiencia de alguna manera? Definitivamente. Yo creo que la primera regla para escribir algo, ya sea un libro, una canción, música o pintar, la primera regla para hacer algo es ser honesto. Definitivamente creo que esa es la primera regla ante todo. Y es la única manera de que el arte que hacemos pueda conectar con otras personas. Entonces, cuando todo viene de la honestidad y del corazón, esa pieza de arte, esa canción, esa obra de teatro, esa historia, va a llegar a alguien que se va a reflejar en esa historia. En este caso, al yo hacerlas, me estoy reflejando en lo que estoy poniendo en el papel o en la música. Decía uno de los comentaristas en torno a tu trabajo, decía que a través del teatro musical estás dándole a este género una dimensión muy bella, pero también social. Suscribes un compromiso. ¿Es así? Definitivo, es un gran compromiso y es una gran responsabilidad para un servidor, que aunque no soy representante de todos los míos, o sea, no hablo por todos, cuento mis historias, como te digo, de una manera honesta, y creo que a veces, sobre todo en México, creo que el teatro musical muchas veces lo hemos tachado de un género o muy gringo o muy ajeno a nosotros, pero en realidad no es así. Es un género que puede abordar cualquier temática y que si lo enfocamos de esta manera, como bien comentas tú, con un fondo social, pues puede cambiar y salvar vidas y cambiar el mundo, definitivo. Pero más que un género ajeno o extranjero, lo hemos considerado un género superficial, lo digo entre comillas, y con respeto a quienes han impulsado el género en México. Digo, se supone que solamente cuenta historias de princesas y de mujeres maravillosas y chicas que viajan al mundo y se hacen famosísimas y demás. No, pero puede contar realidades como West Side Story, por ejemplo. Exactamente, si estamos acostumbrados al teatro musical cliché, que con la Shakira y la lentejuela, que le llamo yo, ¿no? O sea, que todo es muy feliz y los bailables y todo eso, pero como dices, puede abordar temáticas mucho más profundas. El caso de West Side Story, y hay muchos musicales contemporáneos también, y es lo que está tratando de hacer tu servidor, llevar estas temáticas contemporáneas acerca del perseguir los sueños, de buscar una mejor vida en otro país, de extrañar a la familia, de estar batallando con el idioma, que es algo que yo cuando me vine acá en el 2007 a estudiar no hablaba nada de inglés, absolutamente nada.
y me aceptaron acá en una universidad para hacer una maestría sin hablar inglés. Oye, entonces, Jaime, perdona que te interrumpa, no, dime. No en una universidad, en la Universidad de Nueva York, donde pocos mexicanos han llegado a la Escuela de Artes. Bueno, fíjate que antes lo decía con mucho orgullo, lo sigo diciendo con orgullo, pero es algo que al mismo tiempo no me llena tanto de orgullo porque me gustaría que fuéramos más, ¿sabes? Lo entiendo, pero cada vez hay más, cada vez hay más. Definitivamente, sí, definitivamente cada vez hay más. Y en ese entonces yo fui el primer mexicano aceptado y me dieron una beca del 100% para cursar la maestría acá en la Universidad de Nueva York. Siendo el primero y en las condiciones en que llegabas, ¿sufriste, y lo digo con todo respeto también, algún tipo de discriminación? Fíjate que afortunadamente un servidor nunca he sufrido discriminación directa de ese modo, nunca, a veces sí por el idioma, por la manera de hablar, la gente como que no se hace que no te entiende, no te hacen el mismo caso, pero nunca me ha sido tan directa, nunca me ha afectado tanto como sé de otras personas. Yo desde mi sitio de privilegio, ¿verdad? Porque además no me veo mexicano, no me veo latino, la gente me ve de cierto, no me ve tan morenito y paso lo que le llaman acá el white privilege, como que pasas por americano, por europeo, y desgraciadamente pues hay muchas personas que sí se la ven mucho más duras en esas cuestiones. Hace un momento hablabas de sueños y en uno de los comentarios que has hecho para la prensa dijiste que te han pasado en los últimos años tantas cosas increíbles que ni en sueños las imaginaste, entre otras, dirigir una obra musical en Broadway. ¿No es una maravilla? Y además una obra que abrió los teatros al público, hizo el teatro presencial una vez más después de más de 2 años de pandemia. Así es, sí, fíjate que yo soy originario de Monterrey, Nuevo León, claro. Y mi familia es de hecho originaria de un pueblito en Coahuila que se llama San Antonio de las Alazanas. La familia de mi mamá emigró de este pueblito a Monterrey buscando una mejor vida, pero pues es una familia muy, muy humilde, muy, muy, muy modesta, sin lujo. Yo crecí, gracias a Dios, nunca me faltó nada, pero fue por el esfuerzo y el trabajo que hacía mi familia, mi mamá, sus hermanas, entonces nunca me faltó nada, pero nunca en mis sueños, nunca me imaginé ni soñé ni dedicarme a la música. Yo entré a esto de la música y el teatro hasta que tenía 19 años de edad. No, pero antes estuviste en un coro y aprendiste a cantar, un coro escolar, creo yo. En un coro de una iglesia, así es, cuando tenía como 15, 16 años. Fue como que mi primer acercamiento, pero no como tú sabes, los músicos normalmente empiezan a tocar el piano desde los 3, 4 años de edad. Mi hijo acaba de entrar a clases de piano y tiene 5 años de edad. ¿Cómo se llama tu hijo? Alonso. Y estoy tratando de darle lo que yo siento que a mí me faltó, como ese acercamiento en la infancia a la música y a las artes. Te faltaron seguramente muchas cosas, pero tuviste entereza, tuviste fuerza de voluntad para oponerte a muchas cosas adversas. También comentaste en alguna entrevista que habías sido víctima del bullying cuando eras estudiante, que sufrías mucho de niño porque inclusive no te gustaba que el transporte escolar te recogiera en tu casa porque no querías que tus compañeros vieran la colonia, entre comillas, tú lo dijiste, feíta donde vivías, para que no se burlaran de ti. O sea, era una persona que tenía encima muchas losas. Sí, sí. Cuando era niño sí sufrí mucho eso. Me dieron una beca para estudiar en una escuela privada y como yo venía de una familia muy humilde, la mayoría de mis compañeros pues tenían otro estatus socioeconómico, sí. Y sufrí mucho este tipo de bullying en cuanto a la cuestión del dinero y lo que tienes, lo que te pones, cómo te ves, y todo eso lo viví pues toda la primaria y inclusive la secundaria también, o sea, hasta que tenía yo 13, 14 años de edad. Y cuando empecé a cantar en este coro de esta iglesia fue cuando empecé como que a encontrar a la gente más parecida a mí, a la gente con la que tenía yo algo en común, que era este gusto por comunicarte a través de la música. Pero antes eras un niño reservado, un niño callado, no te gustaba que te miraran, de pronto vas a un coro, aunque estás protegido por tus compañeros, ahí te ven y se escucha tu voz.
y eres tú y las miradas van hacia ti. ¿Cómo pudiste vencer la timidez o más bien dicho el temor a esa experiencia? Pues yo creo definitivamente que la música y el arte salva. Eso es un Siempre, hecho. siempre. Y eso fue lo que me encontró y me hizo, o sea, no estoy, me dio una seguridad que yo no tenía o que no había experimentado, que la tenía en algún lugar muy, muy, muy recóndito, muy interno, y que no fue que hasta que encontré mi idioma, en este caso la música, el idioma en el que yo podría ser totalmente, podía hablar y decir todo lo que quería, que yo empecé a sentir esa seguridad. Y ahorita te voy a ser súper sincero, a la fecha, yo a veces me pongo a llorar y no me creo estar logrando lo que he logrado cuando bien comentas, hace 30, 40, 30 años era yo un niño bulliado y que no quería hablar con nadie y que me le escondía a las personas, así, ¿verdad? El escritor Hernán Galindo, que tanto admiras y para ti es muy importante por la obra esta, Los Niños de Sal, decía que eres un guerrero, un guerrero cuya espada es la palabra, cuya espada es la música. Y con esto estás abriendo caminos para ti y para otros. Sí, definitivamente. La música es lo que, como te digo, lo que me salvó y lo que me ha ayudado a expresarme. eh, y no sé hasta qué grado puedo ser yo un buen músico, un gran músico, un buen compositor, pero como todo lo hago desde el corazón y de una manera honesta, creo que las herramientas y todo lo demás me ha ayudado a que esos mensajes fluyan y la gente se relacione con eso, porque al final de cuentas uno escribe no para estar en tu cuarto leyéndolo tú o cantando para ti mismo, uno lo hace para que otras personas lo puedan escuchar. Y cuando alguien me escribe ahora por las redes sociales o por internet o se me acercan al final de una obra, un concierto y me dicen, tal canción parece que me la escribiste a mí, o tal momento me sentí muy relacionado, a mi papá le pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo. Ahí es cuando dice uno, todo vale absolutamente la pena, porque esa gente se está reflejando en lo que tú estás haciendo. Es el momento en que yo digo, valió mucho la pena buscarte incesantemente durante algunas semanas para poder ahora escucharte y compartir esta conversación con las personas que siempre nos acompañan. Te dejo un momentito y regreso enseguida, no te me vayas. Aquí estamos, muchas gracias. Gracias, gracias. Los críticos, los expertos en la materia consideran que Jaime Lozano es una de las grandes promesas dentro del teatro musical. Un teatro que nos hace soñar, que nos hace evadirnos absolutamente de todo. Yo pienso en historias muy antiguas como Brigadún o Siete novias para siete hermanos o El Mago de Oz. ¿A qué edad viste tu primer musical, Jaime? Fíjate que se te va a hacer muy extraño y muy chistoso. Yo creo que mi primer musical como tal lo vi cuando tendría yo unos 7, 8 años y fue Jesucristo Superestrella, Oh, que lo solían pasar en el Canal 5. sí. Cada Semana Santa, precisamente en estos días va a ser Semana Santa, lo pasaban en Canal 5 y lo curioso es que no me gustaba, no entendía yo qué estaba pasando, se me hacía muy extraño ver gente cantar y en el medio del desierto y por qué Jesús está haciendo eso. Entonces fue algo que yo no conectaba. Y el caso curioso es que años después, cuando entro a estudiar canto y música a la universidad, hay unas audiciones y audiciono para el show que van a hacer y resulta que es Jesucristo Superestrella. Entonces, como digamos, casi 15 años después, me reencuentro con el show y es el show que hace que me dedique ahora a lo que me dedico y ya lo veo con otros ojos. ¿Qué lugar tenía la música en tu vida doméstica, en la vida del niño? La música siempre me ha gustado. Durante niño no fue algo que yo hiciera de una manera formal. Yo recuerdo que mi mamá me platicaba mucho que me ponía música clásica cuando estaba yo en el vientre. Era una conversación que tenían mucho con la familia ya cuando era niño. Y siempre me gustó todo tipo de música. Nunca he sido como elitista en esas cuestiones. He sido como muy
muy diverso en cuestión musical. Me gustaba la cumbia, el rock, Michael Jackson, la música norteña, todo me gustaba. Entonces sí, como que me fui alimentando de eso sin querer queriendo de una manera indirecta porque no era algo a lo que yo pensara dedicarme cuando era niño. De hecho, yo iba a estudiar criminología. Eso me encantó, ese cambio de la criminología al teatro musical. ¿Por qué querías estudiar criminología, Jaime? No me explico. Ni yo tampoco, me llamaba la atención toda la cuestión de investigación. De hecho, sí. En la preparatoria, todos mis trabajos que hice de investigación fue sobre farmacodependencia y todo eso. Y cuando tengo que entrar a la universidad, fui a presentar el examen a la Escuela de Leyes y Criminología y me aceptan. Y cuando tengo que ya inscribirme, decido no inscribir, digo. Y haces el año sabático, trabajando en un negocio de tus papás. ¿De qué era el negocio de la familia? Un taller de torno. Y estaba yo ahí con los fierros. Pues con los fierros así como limando y en la bodega acomodando tornillos y todo eso. Así se lucha con las palabras, y así se hace una composición, ensamblando las partes. Así es. Ensamblando las ideas y las palabras. Pasa ese año, ¿qué enseñanza te dejó? ¿Qué es lo más importante para ti que ahora te sirva? Creo que lo más importante es que no hay prisa, que uno tiene que vivir el momento, que también nos lo enseñó ahora la pandemia, por ejemplo. No podemos pensar en el futuro. O sea, es algo intangible, es algo que no sabemos si va a pasar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tomar decisiones y vivir el momento. Digo yo, a veces la decisión que tú tomas puede no ser la correcta, pero el simple hecho de que eres libre para tomar una decisión ya es algo correcto, ya es un triunfo el que tú puedas ser libre y tomar una decisión, aunque esa decisión no haya sido la mejor. Pues yo creo que eso, el poder yo, sin presión, decir, no quiero estudiar eso, o sea, no es mi momento, quiero realmente disfrutar esto que estoy haciendo ahora y enfocarme en mí, y así fue como encontré la música. ¿Por qué de la criminología, los tornos, la lucha con el metal y demás, pasas al teatro musical? ¿Qué oyes? ¿Qué voz te lo dice? Siempre hay una señal en el futuro, o no sé cómo llamar, en el horizonte, mejor dicho, que nos dice, este es tu camino. Uno decide si lo toma o no. Fíjate que no sé si alguien me hizo a mí la señal o alguien le estaba haciendo la señal al teatro musical para que me encontrara a mí. Fíjate, o sea, porque fue, como bien dices, fue un giro totalmente de 180 grados, de un lado hacia el otro, sin haber tenido yo nunca ningún acercamiento realmente a las artes. En mi familia nadie se dedica a esto. No, pero además te vas a Nueva York, que es una ciudad muy difícil, complicada, no sé con qué recursos ibas, no sé con qué perspectivas y con qué apoyos. Era una especie de salto al vacío, pero sin red. Definitivo, sí, yo fui muy afortunado de que, como te comentaba, la Universidad de Nueva York me dio una beca del 100%, sin hablar inglés. ¿Cómo conseguiste esa beca? Fíjate que hasta la fecha no sé, porque yo cuando vine a hacer mi entrevista, yo tenía una junta con la directora administrativa y ella te preguntaba, ¿estás seguro que tienes dinero si te aceptamos? Y yo dije, sí tengo dinero y además en México me van a dar becas. Pregúntame cuántas becas me dieron en México. Ninguna. Lo sé. Y por supuesto que no tenía nada de dinero, o sea, mi familia era muy humilde y es ridículamente cara la educación acá. No, entonces, pero además te pusiste a trabajar en una cafetería, vendías boletos de Broadway en la calle, eso es increíble. Sí, me puse a trabajar en la escuela, trabajé en la oficina, y mucha familia me ayudó, o sea, mientras yo estuve acá no pagaba la escuela, pero mi familia, las hermanas de mi mamá... No, hay una tía que fue muy generosa contigo. Sí, tengo varias tías que me apoyaron mucho, principalmente mi tía Conchita, la hermana de mi mamá, que ella siempre hasta la fecha
está ahí, pues, sea lo que sea, siempre está apoyándome. Mi mamá desafortunadamente falleció cuando yo me vine para acá, al En par de meses que yo 2008 estuve acá. creo que falleció y lo siento de Falleció, verdad. así es, en el 2008. Yo llegué en el 2007, en septiembre. Yo llegué a finales de agosto del 2007 y a mi mamá le da un derrame cerebral en octubre del 2007, a ¿Y los 2 meses de estar yo cómo acá. fue la etapa posterior a esa pérdida terrible en un mundo desconocido, donde no tenías apoyo, donde no sabías realmente cuál era tu camino preciso? Pues fíjate que al principio lo primero es que uno se echa la culpa porque a los 2 meses que yo estaba acá, mi mamá le dio un derrame, no teníamos dinero y lo primero que yo pensaba es, pues lógicamente el estrés, las preocupaciones, pensando en su hijo, de qué estará comiendo, cómo estará viviendo. Entonces lo primero fue, yo viví pues, mucho tiempo pues como con esa culpa de pensar de que yo pudiera haber influido en la situación en la que yo estaba a que hubiera pasado lo que pasó. Pero lo que siempre recuerdo es que mi mamá estuvo conmigo 100%. Cuando yo hacía mis obras, mis pininos allá en Monterrey, ella siempre me ayudaba, se iba conmigo a vender boletos en Monterrey, me ayudaba a hacer los vestuarios, o sea, ella siempre estaba a mi lado y la sigo sintiendo así. Entonces, eso es lo que me ha ayudado bastante, que yo la sigo sintiendo a mi lado todo el Decías que en tiempo. tu familia no hay contacto con el arte, sin embargo, hiciste un comentario de que tu padre estaba actuando. ¿Es así? Mi papá quería ser actor cuando era joven, pero las circunstancias de la vida eh, no lo dejaron irse a ese mundo. Y lo que sucede ahora, muchos años después, acaba de empezar a actuar en Monterrey y lleva ya algunos años haciendo sus obras y ¿Son obras escritas por él? escribió un monólogo. Mi papá es alcohólico y es recuperado, ya tiene ya más de una década sin tomar. Desde que falleció mi mamá, de hecho, dejó el alcohol. Y a raíz de ese entonces, del 2008, empezó él, se recuperó, dejó de tomar, dejó de fumar, hizo un cambio así en su vida y reconectó con la actuación y empezó él a escribir una obra sobre su proceso como Qué bonito. alcohólico. Y esa obra la lleva a las escuelas, a las preparatorias, a los municipios, y además lo han invitado a otras obras de teatro. Y él, o sea, a esta edad, como pudo recuperar y hacer su sueño, que su sueño era actuar cuando era joven. Pero además tú dijiste algo de lo cual tu padre es la mejor prueba. El arte siempre nos salva. Así es. A él lo salvó de la soledad. Yo no opino acerca de sus otras, digo, el alcoholismo o lo que sea, eso es asunto de él, pero sobre todo de la soledad. Ahora tiene compañía, tiene amigos más jóvenes a los cuales puede enseñarles, brindarles, mejor dicho, su experiencia. Tu primera obra musical la escribiste así, tranquilamente, creo que sin ninguna dirección, acerca de la matanza de Tlatelolco. ¿Por qué y en qué condición? Desde que yo conocí el teatro musical en el 1998-99 fue mi primer acercamiento formal, que te digo que audicioné y quedé en esa obra de Jesucristo Superestrella. Yo me di cuenta que lo que quería yo contar a través de esto eran historias diferentes, historias que tuvieran de alguna manera una relación con mi país, con mi cultura, con mi comunidad, y no las clásicas historias, como bien dices tú, que son a veces más superficiales. Entonces, en ese entonces yo estaba leyendo un libro, una de las, me voy a regresar súper rápido, cuando me hacían bullying en la escuela, a mí no me gustaba ir a la escuela y me salía yo, me volaba las clases y me salía a leer. Durante mi secundaria leí todas las tragedias griegas y teatro isabelino, leí muchas cosas, entonces siempre fue como un lector muy asiduo desde mi adolescencia. Entonces, ahí por alrededor del año 2000, 1999-2000, estaba yo leyendo el libro de Elena Poniatowska de La Noche de Tlatelolco. Y cuando estaba leyendo todos los testimonios que ella recopila y pone en este libro, eh, me los imaginé completamente contados como una obra de teatro musical. Dije, esto yo puedo reconfigurarlo y darle un orden. E hice que todos los testimonios fueran una especie de monólogo
y hizo algo que es muy extraño en teatro musical porque era un monólogo musical, no era ni siquiera una obra como las que estamos acostumbrados a ver con 30, 40 personas en escena, era un monólogo que tenía un cuerpo de danza contemporánea como de 6 actores haciendo movimientos y todo eso, y era muy brechtiano porque las canciones eran como ritmos muy ajenos a este tipo de temáticas. Las canciones eran en reggae, salsa, rock. Oye, nos quedamos en ese popurrí musical. Hago un corte porque si no aquí no sé qué vaya a pasar y regreso enseguida, ¿sí? El primer teatro musical, la primera obra musical que escribió nuestro invitado de esta noche, que es Jaime Lozano, es acerca de la noche de Tlatelolco. Se lo inspiró la obra escrita por Elena Poniatowska, justamente la noche de Tlatelolco. ¿Cómo fue vista esta obra? Fue una irrupción, porque realmente en ese mundo, como tú dices, de espejuelas, de lentejuelas y plumas y pestañas postizas, pues ver una cosa así era complicado, ¿no? Sí, mucha gente no entendía lo que estaba pasando. Yo en su momento le llamaba que era un antimusical, porque hacía totalmente todo lo contrario de lo que hacían los musicales a los que estábamos acostumbrados. Pero nuevamente, cuando yo me di cuenta que estaba haciendo las cosas, no sé si bien, pero que iba por el camino correcto, es cuando al final de las funciones se me acercaban personas mayores que yo, de otra generación, y me decían, yo fui parte del movimiento allá en la Ciudad de México, yo fui parte del movimiento aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y lo que acabas de hacer es algo que necesitaba ser contado, lo que acabas de hacer es algo con lo que reconecté, algo que... Y fue entonces que yo me di cuenta que era el tipo de teatro que quería yo hacer, que está muy relacionado a lo que hago ahora, que es darle voz a los que no tienen voz. ¿Cómo les das voz? Una por un lado y por otro, ¿quién te dice que no tienen voz? A lo mejor la tienen y simplemente no la escuchamos. Es exactamente, muy sabia corrección, muchas gracias. Más bien, mucha gente no los hemos querido o no los han querido escuchar por mucho tiempo o no tienen los medios para que su voz sea escuchada. Eso sí. Entonces, eh, yo desde mi privilegio estoy tratando de amplificar esas voces y contarlas o hacerlas sonar de una manera diferente para que llegue a otro tipo de audiencia. ¿Cómo llegan a ti esas voces? ¿Son testimonios o son cosas que pescas en el aire? Porque cuando escribimos muchas veces lo hacemos inspirados por lo que escuchamos. Definitivamente creo como bien dicen, la inspiración está en todo. Uno va caminando y en cualquier momento puede suceder algo, puedes ver algo, puedes escuchar algo que te motive y sea como el detonante para que escribas algo. Y estas historias vienen de todas maneras, son historias o que leo, o que encuentro ahora en el internet, o de amigos, conocidos, familiares de amigos. Ya con todo lo que he estado haciendo los últimos años, la gente como que voltea mucho a mirarme, este es el muchacho mexicano que cuenta ese tipo de historias. Entonces se me acercan y me comparten más cosas. Entonces me llegan ya digamos, por muchas fuentes, historias diferentes. Decías, cuando escribimos una historia nuestra, por ejemplo, podríamos escribir la historia del fundador de una ciudad o de un grupo, lo que tú quieras, como que no le prestamos atención, pero en cambio, si oímos una historia acerca de Hamilton, por ejemplo, como el musical que hemos escuchado, o la fundación de los Estados Unidos, hasta tarareamos las canciones. ¿Hay una discriminación de nosotros hacia la producción mexicana? Eso es algo que siempre, siempre, siempre he mencionado. Por ejemplo, yo acabo de ir a hacer un concierto a Monterrey el año pasado al Festival Santa Lucía y el concierto se llamó Carta de Amor a Monterrey. Hice puras canciones acerca de mi ciudad y le decía yo a mi esposa y a la gente, no es posible que la gente no le dé pena y estén cantando canciones sobre New York y tantas canciones que hay, pero que no podamos cantar canciones sobre lo que es nuestro, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. Lo vemos como, ay, ¿por qué cantas eso? Está como raro, está naco, hasta le dicen así, con palabras de ese modo. Entonces creo que nos falta ese tipo de educación de tener un amor por lo nuestro, por nuestras historias, por
nos gustan los musicales que cuentan historias de otras cosas, pero no que cuentan historias de nosotros. Hay algo que a lo mejor voy a decir una impertinencia, pero somos amigos, estamos conversando en privado y me disculparás. Durante mucho tiempo se pensó que el rock nada más podía ser en inglés, o venir de los Estados Unidos o venir de Inglaterra, porque se pensaba que el español, el idioma español no era apto para el rock and roll. Sin embargo, ahora tenemos un movimiento de rock en toda América poderoso y extraordinario. No es lo mismo que pasa con el teatro musical, que se piensa que no es para ser escrito, entre comillas, en español. Pudiera ser, o sea, sí creo que mucha gente puede pensar eso. De hecho, a veces le hacemos el feo. A la Ciudad de México van muchos musicales que le llamo yo a veces como musicales, con el perdón del gol, musicales McDonald's, porque hacen la copia exactamente de como es en Nueva York, la hacen en México y presentan estos grandes musicales y a veces las traducciones dejan mucho que desear, no se entienden, no son bien hechas, entonces mucha gente le ha hecho el feo al teatro musical en nuestro idioma, en el español. Quisiera hacer un paréntesis para subrayar el esfuerzo extraordinario que han hecho, entre otras personas, Gilbert Morris por darle al teatro musical una dimensión muy especial, o Tina Galín. Definitivamente, gracias a ellos es que hay una industria, aunque pequeña, sí, pero hay una industria del teatro musical. Pero creo que, como comentábamos hace unos minutos, el paso a dar es contar ahora nuestras historias. Ahora, porque ya estamos contando las americanas o las que se hacen en Londres, pero ¿qué pasa con las nuestras? Ahora, hay otra cosa, el costo. Es muy difícil, sobre todo en estas condiciones, producir una obra musical. Se requieren toda clase de cosas, empezando por el vestuario, ponte tú. Estoy exagerando, pero el vestuario es caro, es costoso. El número de actores generalmente es numeroso. La orquesta de música en vivo, son muchas cosas. Estamos en condiciones en México de producir un gran teatro musical como se hace en la capital de este género, Nueva York. Si nos fijamos en Broadway, estamos hablando de un tipo de musical muy específico que conocemos, pero el teatro musical puede ser de muchas maneras y de muchos tamaños. Lo más importante siempre va a ser la historia y tener una historia bien contada. Puede ser un actor y un músico en un cuarto todo negro, o pueden ser 50 actores y una orquesta de 50 músicos en un gran escenario. Entonces, si no tenemos el presupuesto para una magna producción, podemos hacer intentos de otros tipos de proyectos que empiecen a contar historias y que el público pueda sentirse atraído a esas historias, sin importar la parafernalia que está alrededor de eso. Es chocante hablar de este asunto, la cuestión económica, pero cuando uno empieza en ese género en Nueva York, ¿tiene el apoyo económico necesario para la gran producción a la que aspira seguramente? No, definitivamente que no. Es un gran viaje. Te cierran la puerta muchas veces. Es un proceso muy lento. Un musical para que llegue a Broadway puede tardar, desde el momento que se empieza a escribir hasta que llega a Broadway, puede tardar 10 a 20 años en llegar a Broadway. ¿Qué ha pasado con tus obras? ¿Qué ocurrió con tus obras? Son procesos muy largos, son procesos de al menos 7, 10 años. Mi primera obra, la que fue mi tesis en el 2009, Los niños de sal. Los niños de sal en NYU, llegó al circuito de Nueva York en el 2016. Del 2009 al 2016. Tomó todos estos años que los productores empezaran a interesar, de que yo pudiera ir perfeccionando la obra, porque no es como una obra, como una ópera, cuando Mozart o Beethoven escribían, que terminaban su magna obra maestra y ya estaba terminada. Aquí, como es un negocio también, es una industria, el hacer un teatro musical, una pieza de teatro musical es escribirla, presentarla, ver qué funciona y qué no funciona, regresar a lo que le llaman reescribir y cambiar cositas aquí. ¿Por qué esta canción no aplaudieron? ¿O por qué aquí no se rieron en este chiste? Entonces vamos a reconfigurar y cambiar canciones, cambiar la música, hasta que ya hay como que un producto que pueda ser más sólido, aunque no hay reglas definitivamente, pero que la gente se empiece a dar que funciona un poco mejor, entonces ya se arriesgan a invertirle en una producción más grande. En medio de tantos cambios, el producto final,
corresponde realmente al producto inicial? ¿Es la inspiración que tenías? ¿Es la idea que tenías? Mi caso ha sido siempre que sí, porque uno como creador y como artista empieza a escuchar los consejos de los colaboradores, del director, del coreógrafo, inclusive de los productores, pero al final de cuentas es tu voz y tú decides qué hacer, pero siempre estar abiertos al aprendizaje y a saber qué ellos pueden aportar al proyecto que tú quieres hacer. Entonces, agarrar lo que sirva y empezar a darle forma para que sea un mejor producto, que al final de cuentas, desgraciadamente, el teatro musical, al menos en este país, que es una industria, es un producto de alguna manera. Hay un personaje en tu vida, en ese ambiente, Lin-Manuel Miranda, me interesa muchísimo. Es un hombre con una cantidad de dones y de capacidades realmente extraordinarios, desde compositor hasta actor, intérprete, Sí, arreglista. una gran persona, excelente ser humano. Te voy a contar la historia súper rápida. Una vez cuando yo llegué a Nueva York en el 2007, 2008, iba caminando por Times Square y me encontré un panfleto, un volante de una obra, lo levanté y vi a un muchacho que se parecía mucho a mí y a mi hermano y dije, ¿qué es esto? Voy a ir a verlo. Voy al teatro a ver esa obra ¿Cómo y se cuando llamaba la obra? In the Heights, Ah, y que claro, es la el famosísima, primer sí, musical de Lin-Manuel sí, Miranda. El que claro. estaba en el volante era Lin-Manuel Miranda. Y cuando empieza la obra, empiezan a cantar como en lo que le llaman ahora Spanglish, en español con inglés. Y fue la primera vez que yo vi algo como lo que yo quería hacer en un escenario en Nueva York. Y la música era música que no sonaba a nada de lo que había visto antes. Era salsa con hip hop, con bolero. O sea, era una cosa, una mezcla súper interesante y fue ahí que me dio como una validez de que las cosas que quería yo hacer eran posibles, de contar ese tipo de historias con mi tipo de música. Entonces ahí conozco a Lin-Manuel Miranda en un volante y en el escenario. Y la vida, años después, nos junta, nos hacemos amigos. Lin-Manuel Miranda me hizo mis cartas para mi visa de artista, me hizo mi carta de recomendación para mi green card, que nos acaban de dar hace unos meses. Eh, en muchos de sus proyectos le he apoyado ayudándole con la música, a escribir la música, haciendo las partituras, y estamos en mucha comunicación, me da consejos, entonces tenemos como una relación muy cercana en el sentido que lo considero un poco como si fuera un mentor para un servidor, y ha abierto muchas puertas para, no solamente para mí, sino para mucha gente que nos dedicamos a esto, que somos latinos, que somos inmigrantes en este país. De los inmigrantes me gustaría que me hablaras después, pero me interesa muchísimo saber cómo mantienes viva tu relación con tu tierra, con tu gente, con lo que eres. Primero a través de mis historias y de mi música. Todo, todas mis obras de teatro acá, toda la música está muy influenciada por lo que soy y por la música con la que crecí. En mi música siempre hay guapango, hay son, hay salsa norteña, siempre hay alguna influencia de ese tipo. El segundo, estoy educando a un niño de 5 años que quiero que crezca orgulloso de sus padres y de su país, de ¿Cómo se donde llama es. ese niño? Alonso, Es que me lo dijiste Alonso, antes, pero me lo Alonso. quiero aprender por si pasan algunos años y llego a conocerlo. Me encantará realmente decirle cómo conversamos una tarde, un viernes un poco nublado, pero muy cálido por la conversación. Voy a ir un corte y regreso contigo enseguida. Gracias. Alonso es el hijo de Jaime, tiene 5 años y Jaime nos decía que él quiere que su hijo se sienta orgulloso de sus padres y de sus raíces. El niño, ¿qué idiomas habla? Va a Monterrey, come comida mexicana. Cuéntame todo eso, me interesa muchísimo. Sí, ahorita habla una especie de Spanglish. O sea, por cada enunciado que dice 4 palabras en inglés y 3 en español. Ajá. Y así va, está ida y vuelta. Pero domina muy bien los dos idiomas, se comunica muy bien en los dos. Le encanta la carne asada, le encanta la comida mexicana. Eh,
tratamos de ir a México, mi esposa es de la Ciudad de México, yo soy de Monterrey, tratamos de ir a ambas ciudades de perdido una vez al año. Cuando nos va bien, pues podemos ir dos, pero es complicado, pero siempre tratamos de que hable español, de que se comunique con su familia, de que tenga, hacemos un concurso cuando estamos comiendo, nos sentamos en la mesa y empezamos a ver, ¿de qué color es la bandera de México? Y empieza él, verde, blanco y rojo, a ver, ¿cuál es una comida mexicana? Y el taco, o sea, cosas, empezamos a jugar cosas para que él pues, tenga esa presencia de lo que es nuestro país en su vida, ¿verdad? Porque es muy difícil estando acá. Pero fíjate que eso es lo que nos sucede mucho a nosotros. El famoso dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Sí, sí. Cuando uno está lejos de su país, reconecta de una manera diferente. Y es lo que hemos estado haciendo nosotros. ¿Tienes contacto directamente con alguna comunidad, asociación o como se llamen, no sé cómo decirlo, de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, concretamente, por supuesto, en Nueva York? Trabajo no con organizaciones directamente, pero tengo muchísimos amigos y conocidos que han pasado por todo esto. Yo nunca me he involucrado directamente con una organización. Me involucré con alguna en cuestión de educación que se llamaba Revolución Latina, R. Evolución Latina, que le dábamos clases de arte a niños latinos. He tenido a veces acercamientos con el consulado para hacer proyectos, pero no directamente con una organización. Hemos tratado de hacer nuestro trabajo más desde el contar las historias, pues nos gustaría involucrarnos eventualmente. ¿Cuál es el origen, cuál es la procedencia de esos inmigrantes? ¿De qué estado vienen? ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Tienen trabajo? Bueno, hay de todo tipo, o sea, tengo amigos, tengo una persona, por ejemplo, que viene de un pueblo que se llama Colombia Guerrero, que él solo conoce su pueblo en el cerro y Nueva York. Son las dos únicas cosas que conoce, no conoce nada más. Se vino cuando tenía 20 años, empezó como lavaplatos en un restaurante y fue subiendo hasta que ahora es chef principal en muchos restaurantes. O ¿Cómo sea, hay se muchas llama? historias. Crispín se llama. Ay, qué encanto. Salúdalo cuando lo veas. Dale un Claro que abrazo y sí, de dile que tu nos parte. sentimos, sin conocerlo, muy orgullosos de él. Y como él, conozco muchas historias de éxito, de gente que cruza, ya sea a través del río, de alguno de los puentes, o inclusive que contrata gente para que los crucen, y que empiezan desde abajo, que empiezan a trabajar, como te digo, lavando platos, o tengo un amigo que ahora anda en taxis. O sea, toda esta gente son las historias que escucho y que trato como que de recopilar para luego ponerlas en mis canciones. Y también hay otro tipo de inmigrantes como un servidor que no vivimos ese viacrucis de esa manera de cruzar, pero que tenemos otro tipo de retos, ¿no? Como te decía a ti, mi primer abogado que era realmente falso y me robó todo mi dinero cuando quise sacar mi primer visa. O sea, mucha gente, visas carísimas aparte, gente que quiere dedicarse a la actuación y que no tiene el dinero para poder invertir en sus visas. Hay mucha gente acá, a Nueva York le dicen de cariño Puebla York, porque hay mucha gente de Puebla. Son floristas, ¿no? Muchos de ellos se dedican a la venta de flores. Exactamente, mucha gente que se dedica a la venta de flores. No hay un solo restaurante, yo creo, no importa de qué género sea el restaurante, de qué tipo de comida, que no haya al menos un mexicano en la cocina. En cualquier restaurante, no importa qué tipo de comida sea, ya sea hindú, china o lo que sea, siempre va a haber un mexicano. Entonces, y este tipo de gente, el tener acercamiento a esta gente y ver su lucha, porque si algo somos los mexicanos, somos guerreros y muy trabajadores, muy, muy trabajadores. Es de lo que me ha inspirado. O sea, si yo veo a esta gente que está en una posición más difícil que la mía y los veo disfrutar y los veo trabajar y los veo proveer por su familia, eso te inspira a que tú hagas lo mismo también y a que puedas ser de alguna manera pues un aliado con ellos. Entiendo que no todos esos grupos de personas conozcan tu trabajo, pero quienes lo conocen, ¿qué te dicen?
¿Se ven reflejados en él? Sí, sí, es una de mis, yo creo que es la máxima satisfacción que yo puedo tener, es cuando ese tipo de gente se me acercan al final de un concierto y te das cuenta que es una persona de México o de Honduras o de Ecuador o de Guatemala, se te acercan y te dicen, lo que estás diciendo es justamente mi historia. O la otra vez se nos acercó una señora también mexicana y me dice, mi hija se va a ir a estudiar actuación a otro país, no, se iba a ir creo que a Londres, una cosa así, pero tuvo una hija y la iba a mandar gracias a que nosotros la habíamos inspirado de que era posible hacer esto y que por eso estaban haciendo su esfuerzo de mandarla a estudiar a otro lugar. Entonces, el ver esas historias y saber que lo que estamos haciendo está dando un fruto, aunque sea de una sola persona, Sí. eso ya es, o sea, ya está como que misión cumplida. ¿Hay alguien que se haya acercado a ti y te diga, cuente mi historia? Se ha acercado alguna gente, sí, definitivamente. Se ha escuchado, acercado un par de personas que nos han compartido muchas historias y estamos como que tenemos varias cosas en la lista, en la pila ahí de proyectos que queremos hacer, porque hay muchísimas historias que merecen ser contadas y escuchadas. Vuelvo al principio porque estamos a punto de terminar. Muchas de las cosas que te han sucedido ni siquiera en sueños las concebiste. Entre ellas está haberte presentado en el Lincoln Center. Me presento en el Lincoln Center. Me he presentado ya varias veces y ahora va a tener un nuevo concierto ahora en abril. Y hablar del Lincoln Center es decir, el equivalente al Palacio de Bellas Artes en México. Lo sé. Entonces, imagínate que alguien que nunca pensó dedicarse a eso, que no hablaba inglés, con todas sus inseguridades, estar ahora en uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos o del mundo, contando estas historias, pues es un gran orgullo y una gran responsabilidad también al momento de contar esas historias para todo público, ¿verdad? Porque no solamente llegamos a gente como nosotros, pero también a gente de los Estados Unidos y creo que estas historias tienen que escucharlas todos, tienen que aprender y saber qué es lo que estamos haciendo y cómo, como dicen, cómo nos la partimos trabajando para salir adelante. En tu concierto de abril, ¿qué van a escuchar los asistentes? Tengo este disco que se llama Canciones por un Inmigrante. Preciosa, precioso título, ¿eh? Precioso. Muchas gracias. Y que de hecho estamos haciendo ya el segundo volumen. Nos fue también en el primero, que de hecho Lin-Manuel Miranda nos escribió las notas al disco. Estamos ya trabajando en el segundo. Vamos a presentar canciones de ambos discos con cantantes latinos de Broadway, como mi esposa Florencia Cuenca, Mauricio Martínez, tenemos venezolanos, puertorriqueños, gente que está triunfando en Broadway y que los uno a este proyecto que le llamo yo La Familia, son ellos en mi familia acá. Eso me interesaba mucho saber, es un grupo, es una asociación. Pues es el nombre que le puse, digamos, a nuestro, no es una asociación como tal, pero es instituida, un grupo. Pero es un grupo que me acompaña siempre y que cantan mis canciones y son los que le dan voz y somos normalmente puros latinos inmigrantes o primera, segunda generación, o sea, hijos de gente que vino a este país cantando esas historias. ¿Recuerdas la letra de alguna de esas canciones para inmigrantes? Unas líneas de una que memorice, una que me gustaría no olvidar. Una letra. Ay, qué difícil. De tantas canciones que tengo, se me ve. Es difícil, debe ser más difícil escribirlas. Bueno, hay una parte de una canción que se llama Dreamer, que al final de la parte en español dice, sueña que lo puedes alcanzar, da un paso al frente de lo complicado, un paso afuera de la realidad. Sueña que lo puedes alcanzar. Con eso me quedo, me encanta la idea, espero que te vaya muy bien en el concierto, espero que las personas te digan lo que significas para la comunidad mexicana en Nueva York o en cualquier parte donde se encuentren, fuera de su tierra. Muchísimas gracias.
Te envío un muy, muy fuerte abrazo con todo mi corazón. Y ha sido una gran plática, un placer poder estar aquí compartiendo contigo y aprendiendo. Estás haciendo toda clase de cosas. ¿A dónde vas ahora? Solo dinos qué rumbo vas a tomar. Bueno, visito México en unos meses, si Dios quiere. Voy a tener un concierto en Monterrey el 27 de mayo y un concierto en la Ciudad de México el 7 y 8 de junio en el Teatro Milán. Entonces, siempre queremos reconectar, siempre queremos regresar a nuestra tierra y mostrar lo que estamos haciendo. Cuando vas a venir a México, ¿haces composiciones específicas para la ocasión? Aunque me imagino que debe ser difícil. Un par de canciones, seguramente sí, siempre hago un par de canciones que sean especiales para la ocasión, además del repertorio que manejamos regularmente. Y sobre todo algo que hago mucho es las canciones que hacemos en inglés acá, las hacemos en español allá. Me interesa mucho siempre que conectemos de manera directa, de esa manera con la gente. Hay una música que te acompañe siempre, una música que no sea tuya, pero te pertenezca. Pues no es una música, pero pues se puede decir que la risa de mi hijo me acompaña a todo lugar. Y más ahora en esta pandemia que he estado yo escribiendo aquí en mi casa y con él encima, riéndose y jugando. Como te decía, o sea, lo que queremos es que él crezca orgulloso de sus raíces y de sus padres y de ser mexicano. Yo creo que la risa de un niño feliz, que no tiene miedo, que no se siente amenazado, es la música más hermosa que podemos hacer. Te mando un gran abrazo, muchos saludos a tu esposa, dile que recuerdo a su padre con mucho cariño y con mucho respeto, y dale un abrazo a Alonso. Aunque no sepa de dónde viene, dáselo. Hasta muy pronto. Lo sabrá, lo sabrá. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Adiós.